Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando, espacio donde dialogamos sobre temas relacionados al coaching, al desarrollo y crecimiento personal y a los emprendimientos. Para mí es un gusto compartir contigo esta entrevista. Hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante, la educación desde una mirada sistémica. ¿Y qué se refiere a este concepto? De alguna manera, educar no solamente es brindar conocimiento, también es reconocer emociones, historias y vínculos en las personas como un todo. Es decir, educar desde la conciencia, empatía y presencia. Para conversar acerca de este tema tan interesante, he invitado en esta oportunidad a Lidia Aguirre. Ella es de profesión psicóloga, con estudios de maestría en psicología educativa, logoterapeuta y facilitadora en constelaciones sistémicas, consejera familiar sistémica en contextos educativos de coaching y consultoría, desarrollando un enfoque que combina lo educativo, lo terapéutico y lo sistémico. Bienvenida, Lidia. Gracias, Lourdes. Un gusto estar aquí y poder conversar contigo de este tema que es importante. Gracias por aceptar participar en Conectando para hablar de un tema nuevo para mí, pero interesante para las personas que puedan escuchar esta entrevista. Para empezar, ¿a qué se refiere con la educación sistémica? Cuando hablamos de educación sistémica, estamos ampliando un poco la mirada, porque muchas veces pensamos en educación simplemente en padres, hijos, en profesores, en maestros, en escuelas. La mirada sistémica los ve a ellos, pero los ve a ellos conectados. Es mirar, por ejemplo, la escuela, mirar al maestro, a los niños, pero a las familias que están detrás de estos niños, a las familias que están detrás de los maestros también, ¿no? Y poder tener así un mayor entendimiento de cada uno de los elementos que funcionan en la educación. Digamos que es cambiar totalmente el esquema del educador o profesor o docente respecto a la enseñanza a sus alumnos. Claro, es cambiar lo que comúnmente vemos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en el tema de educación aquí en Perú, como que le damos mucho enfoque al niño y no está mal, pero nos olvidamos de todo lo demás que hay detrás del niño. Entonces, el niño se vuelve el centro, pero al volverse el centro empezamos a excluir las otras áreas. ¿Y cómo es, digamos, el impacto o la diferencia que sucede cuando nuestro enfoque es totalmente hacia la familia y no solamente al niño? Cuando nuestro enfoque es hacia la familia, es, por ejemplo, si tenemos un niño con unas dificultades de atención y el maestro lo ve como que no atiende, se distrae, muchas veces lo primero que se piensa es, tiene déficit de atención. Así es. Llévalo a evaluar, sácale el diagnóstico y probablemente hay un diagnóstico. Pero si vamos más allá y empezamos a mirar qué pasa con ese niño, qué está pasando en su familia, qué momentos hay. Y quizás puedes encontrar un niño que se mudó, que no podía llevar a su mascota, que tuvieron que regalar a la mascota y el niño empieza a hacer su duelo y eso lo tiene distraído. Entonces, cuando empezamos a mirar más allá, podemos encontrar otras causas, un origen más profundo que simplemente lo que vemos como conducta o lo que vemos como una reacción hacia el entorno, ¿no? Cuéntame algún ejemplo que puedas compartirnos respecto a cómo la mirada sistémica impacta en la educación de un niño. Cuando, por ejemplo, pasa mucho que los padres y los maestros se enfrentan. ¿Por qué? Porque el profesor o el maestro puede decirnos, no, no, es que mira, sus papás no se ocupan de ellos, ¿no? Y el padre de familia también a veces dice o critica mucho al maestro, últimamente se ve. Y cuando hay ese enfrentamiento, el gran perjudicado es el niño. Y el niño muchas veces no sabe... Está en medio. Claro, no sabe a quién seguir. Obviamente siempre va a ser más leal a sus padres porque viene de ese entorno familiar. Pero igual el maestro para él es significativo. Ese conflicto en muchos momentos puede hacer que el niño reaccione y que no se concentre dentro de la escuela, que no tenga buenos resultados. Mientras que si los padres y los maestros empezaran a mirarse los dos de una manera más integradora, en que no se juzguen, sino sencillamente vean que los dos están a favor del niño, y el niño puede sentirse más comprendido. Y entonces ahí
saber que puede contar con uno y con otro y comprometerse con lo que está haciendo. Porque un ejemplo común, el niño no escribió y de repente el papá una nota al maestro, ¿no? Profesor, que por qué no hizo copiar a mi hijito esto, que no sé qué, ¿no? Y no pregunta qué pasó en el aula. Quizás el niño estuvo jugando, quizás hay que poner mejor las normas o las reglas, ¿no? O quizás va un poco más lento. De frente le mandé la nota al profesor porque te tienes que encargar. Y el maestro a veces reacciona también. ¿Por qué no? ¿Qué hace el papá que piensa que yo estoy de nana del niño o algo así, ¿no? O sea, empiezan a surgir esas cosas que también traemos desde nuestra propia vivencia. Y eso es lo que empieza a desordenar todo el sistema. Y empezamos a tener resultados y no favorables. Digamos que, a ver, ¿cómo me podrías explicar respecto a que autoridad son mis padres, pero autoridad también es mi maestro? Modelo de enseñanza o de aprendizaje me lo brindan mis padres, pero también me lo brinda mi maestro. ¿Cómo relacionarlo eso a nivel sistémico? O sea, el niño definitivamente tiene que hacerle caso a ambos. Claro, solo que hay un tema de jerarquías y de poder, de orden. Okay. Y eso es a veces lo que se complica y se desordena, redundando un poco en esto del orden. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que el profesor es el reemplazo del padre. Generalmente le damos no solamente la etiqueta de reemplazo. Tú te encargas de tal hora a tal hora de mi hijo, como Exacto. Si el profesor tuviera, no, digamos, no es un solo alumno el que tiene, sino muchos, y no le puedes cargar la autoridad, digamos, la responsabilidad a él. Exacto. Entonces, digamos, el principal aquí, el que tiene que tener la mayor jerarquía, siempre van a ser los padres. Por supuesto. Siempre. Entonces, en el orden es así, primero van los padres, luego podemos incluir a los maestros dentro de otro sistema, claro, que están integrados. Pero si queremos poner al padre y al maestro juntos, entonces ahí tenemos los problemas. Porque el padre va a ser padre toda la vida de ese niño, el maestro no. El maestro está una etapa y después desaparece, puede permanecer 1 año, puede permanecer 3 con el estudiante y luego desaparecer. Y es lo que suele pasar mucho con los niños más chiquitos, cuando a veces el papá le dice, tienes que hacer la tarea porque si no le voy a decir a tu maestro que no la has hecho y te va a llamar la atención. Entonces, sin querer está desplazando la autoridad que le corresponde a él como padre al maestro. Okay. Y eso después trae consecuencias en casa, claro, porque ya el niño no hace caso, no sigue las indicaciones de los padres y luego los padres no saben qué hacer. Y generalmente ese comentario está relacionado del padre, en este caso, por el desconocimiento de lo que es el orden, la jerarquía. Sí, y porque a veces también como padres no nos ubicamos en nuestro adulto. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Por eso cuando hablamos de la educación sistémica es bastante amplio, porque empiezan a aparecer muchas cosas detrás y hay que irlas mirando todas para que podamos encontrar una mejor forma de enseñar a los chicos. No solo desde la parte escolar y educativa que tiene que ver con los aprendizajes, sino desde el otro lado de las familias, donde hay que enseñar valores, conductas, formas de comportamiento y la forma de enfrentar la vida. Entonces ahí es donde está ese desorden, donde a veces pensamos que la forma de enfrentar la vida te la van a enseñar en el colegio. En el colegio te apoyan con eso. En las escuelas te van a apoyar por más horas que lleves ahí. Tu referente siempre va a ser la familia. Solo que a veces tenemos o somos seres humanos también que, como decía una frase, estamos rotos, descosidos, vueltos a coser. Y todas esas heridas aparecen cuando tenemos una familia. Y a veces empezamos a educar a los niños desde nuestras propias heridas, desde nuestra culpa, desde nuestra frustración, y a veces no nos paramos en el lugar que nos corresponde. Y eso también es que los maestros tienen que, tanto los maestros, ayudar a no inmiscuirme, o sea, no porque el padre no esté disponible, yo voy a ser un padre, sino por el contrario, trabajar para invitar a ese padre a pararse en su lugar. Porque eso va a ser aunque a veces, generalmente, bueno, hay casos en los cuales no asumen su responsabilidad, ¿no? Exacto. Pero no somos reemplazo, digamos. Porque siempre va a haber un padre, para bien o para mal. Okay.
De acuerdo a la educación tradicional, estos conceptos son totalmente nuevos, quizás. ¿Cómo consideras que se está introduciendo y cómo lo están percibiendo? Porque, a ver, es como, desde mi punto de vista, ojo, es como que me están dando más chamba o me están dando más trabajo, porque yo solamente cumplo con el rol de enseñar. El resto no tiene nada que ver conmigo. Pero, como bien dices, es importante integrarlo, porque es parte importante también para que este niño o esta persona que está, digamos, estudiando tenga mejores posibilidades de rendir mejor y que también, digamos, su familia lo acompañe en el proceso. Claro, claro. A nivel, digamos, del ministerio o de todas las entidades, todavía nos falta mucho por recorrer. Sí hay ya esa mirada hacia la parte emocional que no había antes. Como la inteligencia emocional. Exacto, que la están incluyendo. Están incluyendo inteligencia emocional, habilidades sociales, o sea, ya hay esa mirada. Incluso se capacita a los profesores también, ¿no? Las capacitaciones van a veces hacia esas áreas. Claro, siempre hay un peso mayor hacia la parte de gestión, de educación, de la parte curricular y todo eso cuando se hacen digamos, semanas de capacitación a profesores, ¿no? Y se va incluyendo ya temas emocionales, pero todavía la mirada de esa capacitación tiene que ver a que, por ejemplo, inteligencia emocional ya, es esto y puedes hacer esto con el niño y vamos a hacer estas dinámicas. Que dentro de todo ayuda, ojo. Sí, ayuda muchísimo. Lo que todavía no está incluido es el trabajo personal del maestro con respecto a esas habilidades. Porque como dicen, no puedo dar lo que no tengo. Ah, obvio. Exacto. Y entonces, es bueno fortalecer al maestro en sus habilidades personales. Y todavía eso, digamos, está caminando muy despacito. Teniendo en cuenta además que, digamos que toda la vida, digamos, aprendieron de una manera a enseñar. Es cambiar totalmente e incluso no entender lo que me están pidiendo. Y eso es como que un rechazo, ¿no? Claro, exacto. Y eso es otro tema, o sea, que también tenemos que capacitarnos para poder enfrentar la incertidumbre de estos tiempos, porque todo es cambiante. Así es. Y los niños también van a un mundo cambiante y hacia eso tiene que mirar el educarlos. Digamos que considero que la famosa gestión del cambio o los cambios permanentes que se van dando, con la pandemia se abrió más eso que de repente ni teníamos en cuenta. Porque pensamos que todo siempre iba a ser eterno, pero la pandemia nos enseñó mucho, creo, ¿no? Entonces es como que tienes que estar preparado, porque hoy día vas a estar aquí, mañana no sabes. Y es parte de la vida, ¿no? Claro, la pandemia aperturó mucho esto de lo que es la gestión emocional. Así es. Es más, cuando regresaron los chicos al colegio, parte del objetivo fundamental era el tema emocional. Claro. O sea, para eso sí nos sirvió bastante, para aperturar esa mirada. Es que fue como un aprendizaje en vivo. O sea, no me lo contaron ni lo vi en la película, lo viví. Claro. Estuve rodeada de todo eso, ¿no? Exacto, y ahí veías cómo las familias sufrían para acompañar a sus hijos en el aprendizaje, porque era complicadísimo. Sí. Y decían, si yo no puedo con uno, claro, ¿cómo puedes con 20, ese trabajo 30? Siempre se lo dieron al profesor. Ajá. Entonces sí, o sea, eso te movió todo, las creencias que tenías respecto a ciertas circunstancias, ¿no? Y todavía hay mucho que, como te decía, que ver en el tema de esta educación personalizada que también se llama y que aún hay 35, 30 o 40 chicos en un aula. Es totalmente antipedagógico, demasiado. Claro, o sea, a veces se podía, o decían, ¿cómo antes se enseñaba? Lo que pasa es que son otros tiempos. Sí. Los chicos ya no son pues los chicos donde toda la sociedad tenía bien en claro qué estaba bien, qué estaba mal y cuáles eran los valores, digamos, más importantes. Ahora el mundo de hoy es distinto. Ahora somos como pequeñas submundos en donde aquí es importante esto, aquí es importante lo otro, y los niños también lo viven. Entonces hay niños que pueden llegar a un colegio y pensar pues que ponerte delante de la fila y no respetar el orden, no importa, ¿no? Y hay que trabajar sobre eso, mientras que hay niñitos que sí van y sí, a mí me han enseñado esto y me tengo que quedar aquí, ¿no? Porque tengo que seguir la indicación de la Miss, ¿ya? Entonces todo ese tipo de cosas ha cambiado mucho, entonces por eso es que ahora si tú tienes un grupo de 30 es imposible llegar a una educación de mirada a cada niño
o sea, con todo realmente en presencia. O sea, puedes verlos, no se van a lastimar, van a aprender, pero siempre van a haber esos desfases profundos, quizás en algunos niños que no los vamos a ver como deberíamos. Centrándonos ahora un poquito más allá, hemos hablado de la parte educativa a nivel niños, en la parte educativa a nivel universitario o un poco más, ¿esto se está incluyendo? He visto mucho que ya, por ejemplo, hay psicólogos en las universidades que están trabajando. Pero desde la mirada sistémica. Sí. Ah, bueno, están mirando. Ahorita, digamos, hemos avanzado en que hay psicólogos, porque antes no habían en las universidades, que están viendo las áreas terapéuticas, están viendo lo que son también habilidades blandas para poder gestionar eso con los chicos. Lo de la mirada sistémica todavía no. ¿No? O sea, de mirar al chico más allá. Sí, estas pequeñas acciones permiten aperturar el poder tener una visión más profunda de los estudiantes, porque si acuden a estos lugares, como que tú les puedes brindar esa atención y conocerlos un poco más. Pero todavía lo que pasa con la mirada sistémica es que no es una mirada que haya llegado, no es un enfoque que haya empapado mucho aquí en Latinoamérica. ¿Ya? Si tuvieras que mostrar de repente ejemplos de otros lados donde sí se ha llevado a cabo y donde ha habido resultados. En Europa están trabajando mucho eso. ¿En qué países, por ejemplo? Noruega, si no me equivoco, o Países Bajos, por ahí. Ya hay experiencias de esto, hay una, el PAF le llaman, ¿no? Es todo un sistema que tienen allá. Ahorita no estoy muy segura del país, pero hay un sistema en donde se trabaja y dentro de las aulas se incluye como la parte de tutoría que podría ser círculos, en donde espacios en donde los chicos pueden estar en círculo, hablar de sus cosas, en donde los ubican de acuerdo a su sistema y les hacen mirar un poco sus tradiciones, su familia, de dónde vienes, que aquí también se hace dentro de la parte de los temas genealógicos, hacen su árbol genealógico y todo lo demás, pero no profundidad. Ajá, desde la mirada sistémica es contar. Con conocimientos sistémicos como por ejemplo las órdenes del amor, jerarquía, pertenencia, equilibrio. Exacto, ¿no? Insertar un poquito más eso. Y allá están teniendo buenos resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias se sienten integradas, los maestros se sienten integrados, ¿no? Porque ya no solo te miran a ti como profesional, sino también como un ser humano, que tienes tus cosas, que tienes que trabajarlas y que no eres perfecto tampoco, porque no tienes que serlo, simplemente abrazar lo que tienes para poder dar lo mejor de ti. Y entender un poquito más que ser educador o profesor es una responsabilidad, pero también involucra un crecimiento para ti también personal, ¿no? Claro. No estás excluido ni eres el que tiene toda la razón siempre. Claro, y eso se aplica incluso, o sea, no solo a los profesores, sino también a los padres. Y eso es lo que a veces falta mucho. Y claro, dicen las escuelas de padres, pero quizás sea algo más que una escuela de padres, ¿no? Es un continuo estar. No es solo ir y recibir una charla y que te digan tienes que hacer esto, lo otro, o si tu hijo tiene déficit de atención, tiene que contener estos indicadores, si no, llévalo a evaluar, o cosas así que a veces nos dan en las charlas, que no está mal porque es parte de la información, o sea, todo es bienvenido. Pero quizás también es importante que los padres o las personas nos demos cuenta que tenemos que formarnos más, que tenemos que prepararnos más, que instruirnos en la parte emocional. Okay. Para poder llevar a los niños a una mejor educación, porque la educación es algo más que simplemente aprender conocimiento. Así es. Lidia, dentro del segmento, este espacio Conectando, hay un momento en el cual yo te hago unas preguntas tipo ping-pong. ¿Me permites poder hacerlas? Claro. A ver, ¿qué fue lo que te llevó a elegir este camino de acompañar a otros? A veces digo la vida, simplemente, y que siempre me ha gustado estar rodeada de personas y escuchar y conectar con ellas, justo como se llama tu programa. Si pudieras hablarle a tu yo de cuando comenzabas en este camino, ¿qué le dirías? Le diría que el camino va a ser muy interesante, porque vas a aprender mucho y vas a estar feliz con lo que haces. ¿Qué práctica o ritual te ayuda a volver a ti cuando el día se llena de ruido o cuando estás muy cansado?
el silencio, que viene de las prácticas de meditación que también hacía y que a veces hago. Sí, mindfulness. Estuve estudiando sanación pránica y ahí también hacíamos meditación. Y creo que toda esa yoga también en algún tiempo y todas esas corrientes son muy profundas para conectarte y para volver a tu centro. Entonces cuando sí estoy agobiada prefiero a veces simplemente el silencio, estar en paz, en calma. ¿Qué fue lo que te impulsó a crear tu propio camino dentro del acompañamiento terapéutico? Siempre me ha llamado la atención el comprender más al ser humano. Y entonces eso me ha llevado a prepararme de muchas, o sea, agarrarme de muchas herramientas. Ahorita, un poco lo que presentabas al comienzo, ¿no? Sé un poco un poquito bastante, digo, de la parte del análisis existencial que tiene que ver con la logoterapia, que es mirar más esa parte espiritual del ser humano, no desde el lado religioso, sino desde este lado más profundo del ser. Lo sistémico también lo ve, entonces integrar todo eso realmente me fascina, ¿no? Y ha hecho que tenga una mirada un poquito propia también respecto a las cosas, ¿no? Entonces no es que sea una constelación como tal, porque hay otras herramientas que también están presentes, igual las voy integrando, ¿no? Una pregunta personal, ¿siempre hay esa búsqueda de querer obtener una respuesta respecto a cosas que no llego a entender? Porque no todas las personas están, digamos, orientadas a buscar esa espiritualidad o a hacer reforzar mi autoestima o mi ser. ¿Cuándo es que llega ese momento en el cual necesito buscar información? Porque lo que tú me estás diciendo de las técnicas que tú aplicas, de repente mucha gente no lo conoce. Claro, eso sí. ¿Cuándo es que, me decías, cuándo llego a aceptar? ¿Cuándo llego a despertar, esa búsqueda, esa necesidad de buscar? Es que a veces no todas las cosas que parecen malas lo son. Todo este buscar o que las cosas hayan llegado a mí siempre han sido en momentos difíciles, ¿no? En momentos en que a veces te sientes enfermo y dices, ¿y ahora qué hago? Y de repente aparece algo y la idea es siempre estar mirando, o sea, mirando pero en presencia y ver y decir, sí, si apareció, vamos a ver, ¿no? Vamos a explorar y mucho de eso me ha traído muchas respuestas, ¿no? La logoterapia la seguí por pandemia, porque estaba buscando qué más hacer dentro de esos momentos, ¿no? Y lo otro vino de una tendinitis y así. Todas estas cosas han surgido de esos momentos y ahora los veo y agradezco haber pasado por ciertas cosas porque todo eso ha ayudado a aperturar mi mirada hacia el mundo. Digamos que generalmente surgen frente a quiebres así inesperados. Hay la opción, o busco las respuestas que no tengo o continúo mi vida. Es una elección en realidad, ¿verdad? Claro, claro. Y también como lo mencionaba en sanación pránica, uno aprende por entendimiento, por sufrimiento. Ok. Uno elige. Ya me lo dijiste todo. Ok. ¿Cuál fue tu mayor temor al comenzar y cómo lo atravesaste? Mi mayor temor al comenzar ha sido equivocarme. ¿Cómo lo atravieso? Dándome cuenta de que en el error también se aprende. Así es. Y después ya empecé a fluir mejor con las cosas, a darme cuenta de que si das tu mayor esfuerzo está bien y no necesitas más. Si pudieras definir en una frase lo que significa educar o acompañar con conciencia, ¿cuál sería en una frase? En una frase, diría más en una palabra, presencia. ¿Y qué significa para ti presencia? Presencia es estar en el momento con tus sentidos orientados hacia eso. O sea, poder estar ahí y mirar al otro sin esos ruidos externos, ¿no? Es difícil, no es que tengas que estar todo el día ahí, pero sí esos pequeños momentos te permiten mucho a veces. Conectar sobre todo. Exacto. Sobre todo con niños pasa mucho. Es muy bonito cuando conectas. Creo que con niños debe ser un poco hasta más fácil
y más limpio y puro y más, no sé, impactante, porque son criaturas todavía que se están Y es formando. interesantísimo cuando tú te acercas a un niño, así como te digo, o sea, mirándolo nada más, y a veces el niño lo entiende, conecta rapidísimo y te dice lo que le pasa, después de haber estado una hora donde todo el mundo le preguntaba, ¿pero por qué estás llorando? ¿Y por qué te pasó? ¿Qué te hicieron algo? No, y de repente simplemente te sientas a su costado, está llorando un poquito y le dices, ya, cuando te calmas me avisas y vamos a hablar. Y te quedas ahí, así como los perritos que a veces nos acompañan, te quedas ahí mirándole, ¿no? O haciendo alguna cosita que le llame la atención. Y de repente para y tú le preguntas, ¿y qué pasó? Y te cuenta todo lo que le pasó. Qué linda experiencia. Sí, es muy bonito cuando se puede hacer eso, ¿no? ¿Libro que te marcó y siempre recomiendas? El hombre en busca del sentido. De Frank. Sí, de Víctor Frank. De Víctor Frank, sí lo tengo, sí lo tengo. Muy impactante su historia realmente. ¿Cómo pudo? Fue una decisión, desde mi punto de vista, fue una decisión el continuar viviendo. Exacto. Porque no había manera, o sea, o simplemente decía basta o continuaba. En el caso de él tuvo que soportar tanto, ¿verdad? Exacto. Y lo más importante, cómo tuvo que resignificar todo y reinventarse después de quedarse absolutamente solo en la vida. Así es, no tenía nadie. De ahí surge tu inquietud por la logoterapia, ¿verdad? Claro. Porque él fue el creador. Interesante. Una palabra que te defina hoy. Una palabra que me defina hoy. Hay una palabra que siempre me ha definido y le agradezco a mis amigos de la danza, porque también me fui un poco por el lado de la danza, que siempre me relacionaban con la palabra ternura. Yo primero como que no decía es un osito de peluche, pero no, después exploré un poco la palabra y me encanta, porque la ternura es una forma de llegar al otro de una manera suave, tranquila, pero dentro de eso hay fortaleza. ¿Cómo exploraste esta palabra? Bueno, la busqué para poder entender qué veían los demás en mí y por qué me relacionaban con eso, hasta apodo me pusieron por eso. Y como te digo, buscando, hay también otro tema de que es pedagogía de la ternura, que es muy bonito también, sí, existe. Y ahí, pues, como te digo, va toda esa denominación de que para la ternura es muy importante en el amor. Y el amor verdadero sin ternura no fluye. Es muy bonito. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué prefieres, plan o improvisación? Plan. ¿Estructurada? Sí, a veces sí estoy practicando eso de ya vamos, ¿no? Últimamente, como digo, juego mucho a decir sí a todo, no solo a todo como es, sino sí, ya vamos, porque sí, pues uno de mis lados también fue ya me fui demasiado al plan y tampoco es bueno, pues hay que buscar un equilibrio. Pero sí, entre los dos yo prefiero a veces tener las cosas más planificaditas, ¿no? Bueno, Lidia, estamos por concluir esta entrevista. Quisiera, no sé si quieras comentar algo a las personas que hoy nos escuchan respecto a este tema, algún mensaje. Bueno, a los padres que si quieren mejorar la relación con sus hijos, que si quieren que sus hijos estén mejor, que trabajen en ellos, porque los niños van a ser felices si tienen padres felices. Y entonces eso de me sacrifico por mis hijos no es precisamente la mejor frase. Y en el caso de los maestros también, o sea, vamos a mirarnos más, a sentirnos más seguros también. A veces hablo en plural porque yo trabajo con maestros y los aprecio mucho también, valoro mucho su trabajo. Pero también que se posicionen bien, que trabajen mucho su autoestima, porque en estos tiempos a veces el tema de la autoestima en ellos es un poquito difícil porque siempre son el blanco de muchas cosas. Por la responsabilidad también. Exacto, ¿no? Y es como en todo, puedes encontrarte por ahí algún maestro que no le va muy bien, pero vas a encontrar maestros buenísimos, que también hay que valorar, ¿no? Entonces, por ese lado también ellos tienen que agarrar y decir, yo soy el experto en aprendizaje aquí, y pararse en su lugar, como decía. Gracias, Lidia, por participar en Conectando. ¿Dónde te pueden seguir a través de las redes sociales? Bueno, me pueden seguir en el Facebook, van a encontrarme por mi nombre, en Instagram, Lidia Aguirre 16, y en LinkedIn también. Ok.
Lidia, agradecerte por participar en Conectando con información tan importante que a veces no tenemos en cuenta. Y me quedo con dos palabras, digamos, que quedan resonando en mí, como es presencia y conciencia. Importante para poder justamente lograr el objetivo de educar y crear niños de alguna manera acompañado también de sus padres y totalmente diferente desde una mirada sistémica. Gracias, Lourdes, gracias por la invitación. Recuerda compartir esta entrevista con las personas interesadas y seguirme a través de mis redes sociales. Conmigo será hasta una próxima entrevista. Bye bye.